Amados, continuamos con la prédica expositiva de la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 10 y hoy vamos a desarrollar del versículo 5 al versículo 13. Amén. Esto es todo lo que vamos a desarrollar en este mensaje llamado ¿Y si tu religión te está mandando al infierno? El peligro mortal de la autojustificación y el verdadero camino de la fe. Bien. Amados, esta sección que estamos desarrollando es una sección que comenzó en el capítulo 9 y va a ir hasta el capítulo 11. 9, 10 y 11 son parte de una sección que el apóstol Pablo está desarrollando. Y el tema principal de estos 3 capítulos que Pablo nos quiere exponer es la fidelidad de Dios hacia sus promesas. Amén. La fidelidad de Dios hacia sus promesas. Claro, Pablo, para enseñarnos esto, él nos está explicando la soberanía de Dios en el plan de salvación tanto para Israel como para los gentiles. Entonces, este es el objetivo principal de esta sección. ¿Están todos conmigo? Estamos todos entendiendo todo lo que desarrollemos en estos 3 capítulos, 9 al 11, el objetivo principal que Pablo quiere reafirmar y nos quiere hacer entender es la fidelidad de Dios a sus promesas. Y amados, hay una triste realidad. Hay una tragedia en el mundo religioso. Y esa tragedia es que muchos creyentes, muchas personas que asisten a una iglesia, están caminando confiadamente como que están yendo hacia el cielo, y muchos de ellos no se están dando cuenta y están caminando en la dirección equivocada. Están caminando hacia el infierno. Y usted va a decir, pastor, pero ¿cómo va a decir eso? ¿Qué locura está diciendo? No lo digo yo. La Biblia, entre 10 y 15 pasajes dichos por Jesús y los apóstoles, advierten directamente que habrá personas que están convencidas de su salvación, pero que al final terminarán en la perdición eterna. Jesús y sus apóstoles en un montón de oportunidades dijeron eso. ¿Recuerdan, verdad, la escritura allí en Mateo 7, 22 y 23? O Lucas 13, 25 y 27. ¿Recuerdan? Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Entonces no es un invento mío. La realidad es que hay muchas personas que están en una iglesia, en un banco, de una congregación, confiados que por sus propios méritos, que por sus propias obras se están ganando el cielo, o por congregarse simplemente. Están camino al cielo y la realidad es que están en la dirección opuesta. ¿Sí? Y quise tomar un pasaje para afirmar esto. No sé si podemos poner ahí, Gaby, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Yo sé que va a haber mucha información, pero yo quiero que usted preste atención. Y me gustaría, si usted puede, por ahí anotar los pasajes bíblicos. Para que no sea el pastor que, el pastor me dijo esto. No, vaya a la palabra. Algunos pasajes bíblicos no voy a poder profundizar. Los voy a tocar por encima, otros los voy a nombrar como nombré Mateo 7, 22 y 23, Lucas 13, 25 y 27. En este pasaje tampoco voy a entrar mucho, pero simplemente lo que estoy tratando de reafirmar en usted y hacerle entender la realidad, que hay muchas personas que están en una congregación y están en la dirección errónea.
no están caminando hacia una salvación en Cristo, sino que en la realidad están caminando hacia una eternidad sin Él. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice él lo siguiente. Escuche esto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿va escuchando, no? Se salvaron de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez ellas, está hablando de personas que estaban en una iglesia, enredándose otra vez en ellas, son vencidas. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Ustedes saben que este pasaje es un pasaje muy usado por aquellos de la línea arminiana, aquellos que creen que la salvación se pierde. Y tristemente, la única forma de que usted pueda decir que acá está hablando que la salvación se pierde es que termine el relato aquí en el versículo 21 y nos siga leyendo. Si usted lee estos dos versículos, la primera conclusión que saca, ¿cuál es? Eran personas que comenzaron a congregarse, ¿verdad? Pero comenzaron con el tiempo a poner la mirada en otro lado y se fueron tras de los deleites del mundo. Pero la realidad, hermanos, que estas personas de las que está hablando Pedro aquí, eran personas que se asociaron a una iglesia, personas que comenzaron a congregarse, personas que comenzaron a escuchar el Evangelio. Y al escuchar el Evangelio, modificaron su conducta externa, ¿sí? Modificaron externamente su conducta. Abandonaron temporalmente los vicios del mundo. Sin embargo, su corazón seguía amando el pecado. Hasta que más tarde o más temprano, estas personas terminan siendo seducidas por el pecado, ¿verdad? Y comienzan esa vida de la que habían sido, ¿verdad? Como dice, habían escapado, habían huido primeramente. Ahora, estas personas, como dije, tuvieron una experiencia externa. Moralmente esas personas comenzaron a hablar bien, comenzaron a apartarse de algunas cosas, ¿sí? Que sabían, porque el convivir en una comunidad nos hace ver, ¿verdad?, a través de los otros hermanos, cosas que están mal y que yo tengo que ir cambiando, pero no era más que algo externo. Ahora, su corazón seguía amando el pecado. Ellos experimentaron una transformación, como dije, una reforma moral externa. No hubo un nuevo nacimiento, no hubo una regeneración del alma de estas personas. En realidad, estas personas nunca cambiaron su naturaleza. Y yo quiero ir al versículo 22. Observe lo que dice Pedro en el versículo 22. Muchos lo leen a esto acá y dicen, bueno, es una metáfora que está usando simplemente por decir algo. Pero este versículo 22, este proverbio verdadero que menciona Pedro, era la raíz del problema de estas personas. ¿Sí? Pedro dice en el versículo 22, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse, ¿en dónde? En el lodo. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos han visto los perros que vomitan y se comen su propio vómito? Es muy natural que un perro vomite y se coma su propio vómito. Y no hay forma que usted le quiera enseñar lo contrario. Usted le puede decir, salga de ahí. Pero el perro, cuando esté solo y vomita, vuelve y no hay ninguna raza que escape.
Nosotros tenemos el perrito chiquito, el Shih Tzu y lo hemos visto vomitar y pega unos lengüetazos al vómito. Y para nosotros es algo asqueroso. Pero es su naturaleza. ¿Se entiende? Es natural del perro. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántos han tenido chanchos acá? ¿Algunos han tenido algún chanchito? ¿Han criado algún chanchito? Bien. ¿Lo han lavado con jaboncito? ¿Le han puesto perfume? ¿Verdad? Y lo han criado capaz ahí y usted le pone un poco de lodo y el chancho dice, ay, a mí el lodo no me gusta. O el chancho va de cabeza y se sumerge en el lodo y se revuelca. ¿Por qué el chancho no le gusta estar limpio? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí? Estas personas que fueron asistentes a una iglesia, que experimentaron ciertas cosas lindas en la iglesia, que no transformaron su naturaleza, volvieron a su estado natural. Esas personas nunca realmente se habían convertido, nunca habían sido regeneradas. Y amados, y aunque parezca duro este mensaje, es un mensaje importante para la iglesia. Es un mensaje para reflexionar. ¿Dónde estoy parado yo? ¿Sigo todavía siendo seducido por el pecado de tal manera que no me importa cuidar el testimonio de Cristo en mi vida? Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan el mensaje pasado? El último mensaje que prediqué sobre la epístola a los romanos. ¿El peligro qué? El peligro de buscar a Dios a mi manera. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quería decir? Y que hay muchos cristianos que quieren buscar a Dios a su forma. Y la pregunta es, si Dios quisiera que cada uno busque a Dios a su forma, ¿nos habría dado las Escrituras? ¿Habría alguna necesidad que hoy tengamos las Escrituras? No, hace unos días escuché a alguien que decía, están tan sumergidos en la palabra que están ciegos. En vez de meterse en ayuno y en oración y clamar al Señor, viven con la ley entre los ojos. Y yo decía, pero este hermano no ha leído ni un capítulo de la Biblia. Porque ¿cómo quiere que se le revele Dios si no es a través de la palabra? Jesús le dijo a los fariseos, las palabras hablan de mí. Es a mí a quien revelan la palabra. Y el pueblo de Israel, amados, como vimos en los versículos anteriores, ellos tenían un celo ciego por Dios, dice el apóstol Pablo. Ellos tenían un celo ciego por Dios. Ellos corrían con todas sus fuerzas, pero corrían, como dije la vez anterior, en la dirección equivocada. Israel no tenía falta de religión. Israel tenía falta de buscar a Dios como tenía que buscar. ¿Sabía usted que en las palabras, en el Antiguo Testamento, hay más de 300 profecías referentes al Mesías? Más de 300 profecías referentes al Mesías. Era simplemente entrar, profundizar y querer escuchar lo que Dios mandaba y cómo Dios lo mandaba. Pero ellos no se conformaron con ellos y comenzaron, no me gusta tanto esto. Agregaron un montón de leyes más. Porque querían mejorar lo que Dios había entregado. Ellos intentaron pagar la deuda con Dios usando la moneda sin valor de sus buenas intenciones. Ahora, Dios no nos pide en ningún punto de la palabra un buen intento. Dios exige perfección. ¿Puede entender esto o no? Dios exige perfección. Y ahí está el problema. Ningún ser humano, ni en la antigüedad, ni en el presente, ni en el futuro,
de la humanidad puede alcanzar esa perfección que Dios demanda por sus propias fuerzas. Ningún ser humano. Dios no pide que hagamos buenos intentos. Dios exige perfección absoluta. Su santidad es perfecta. Amén. Y si alguien pretende, por sus propios méritos y sus capacidades, alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, les digo que no va a poder. No hay forma de que se pueda lograr. ¿Puede entender esto o no? Pero hay una buena noticia. La noticia del Evangelio. ¿Sabe cuál es esa buena noticia? Que lo que tú y yo no pudimos hacer, Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. La buena noticia es que esa perfección que nosotros por nuestras fuerzas ni nuestros propios méritos podríamos alcanzar, Cristo la alcanzó en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un gloria a Dios, aleluya. Lo que ningún ser humano pudo hacer ni podría hacer, Él lo hizo por ti. Y esa perfecta justicia de Jesús, esa santidad, esa vida santa que Él vivió cuando estuvo en esta tierra, te es dada como un regalo sin merecerlo. ¿Puedes creer eso? Te es dada como un regalo sin merecerlo. Y esto el pueblo de Israel no lo podía creer. Ellos pensaban que necesitaban hacer el máximo esfuerzo. Amados, cuando entendemos esto, que nuestra perfección no descansa en nosotros, ¿sí? Que descansa, no descansa, ¿verdad?, en nuestros propios méritos, sino que descansa en la perfección de Cristo, amados. Podemos recibir ese regalo que es de pura gracia. Amén. Y entonces el apóstol Pablo, en esta porción que vamos a estudiar hoy, él nos va a mostrar el contraste, ¿sí? Uno de los contrastes más importantes de la historia de la humanidad. ¿Sí? Por un lado, nuestra total incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos creen que tienen algún porcentaje de posibilidad de salvarse por su fuerza? Por otro lado, un regalo tan sencillo y al alcance de todos como lo es el Evangelio. Esto es lo que Pablo va a desarrollar en estos versículos. Y vamos a pasar al primer punto. El contraste de los dos caminos. ¿Sí? El primer camino, el camino difícil. Intentar salvarse portándose bien, intentar salvarse por sus propios méritos, intentar salvarse, bueno, yo asisto a una congregación, pastor. Ah, no, yo sirvo en la iglesia. Buscamos méritos a veces, pensando que eso nos va a hacer salvos. Y amados, usted no es salvo por obras. Como dijo Pablo en Romanos, no somos salvos por obras. Pero usted sí es salvo para obras. Amén. Las obras en Cristo Jesús, las que Él preparó de antemano para todos nosotros, para que anduviésemos en ellas, dice su palabra. El camino difícil de intentar salvarse por sus propios méritos. Versículo 5. Todos si me pueden seguir, Romanos capítulo 10, versículo 5. A ver si, ahí está. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, guardarán mis estatutos. Perdón, estaba leyendo el Levítico. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, que dice, vivirá por ella. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí en esta oportunidad? Pablo, perdón. Pablo está citando Levíticos capítulo 18, anótelo por ahí, no vamos a ir ahora. Levítico capítulo 18, versículo 5. Cuando el pueblo de Israel recibe la ley, Dios les dice lo siguiente. Levítico capítulo 18, versículo 5 dice, por tanto, guardarán mis estatutos
y mis leyes por los cuales el hombre vivirá si las cumple. Y termina diciendo, yo soy el sello de él, ¿verdad? Yo soy el Señor. Amén. Levíticos capítulo 18, versículo 5. Anótelo por ahí. Ahora, bajo este sistema, el sistema de la ley, el sistema de los méritos, el sistema de portarse bien, ¿verdad? El sistema del esfuerzo propio, era un sistema en el cual el perdón requiere perfección. O sea, si tú cometes un error, ya rompes toda la ley. Para mantenerse a salvo, como dice Levíticos, ¿verdad? Por los cuales el hombre vivirá si las cumples, ¿verdad? Para vivir, para mantenerse a salvo, tenía que cumplir cada una de las normas de la ley sin fallar. Este era un sistema de perdón muy costoso. Era mecánico. ¿Sí? Requería, ¿verdad?, del esfuerzo humano, requería de los méritos, requería, recuerdan los que conocen el Antiguo Testamento, de los sacrificios y rituales. Cuando leemos, hermanos, la gente, algunos que están por ahí queriendo judaizar y dicen que tenemos que vivir cumpliendo la ley, no toman en cuenta lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 10. Miren lo que dice Santiago con respecto a aquellos que viven conforme a la ley. Pero cualquiera que guardare toda la ley, Santiago capítulo 2, ¿podemos ahí? Versículo 10. Pero cualquiera que guarda toda la ley, pero falla ¿qué? En un punto, ¿sí? Se ha hecho culpable de todo. Vamos a imaginarnos a ver que dos estudiantes tienen que rendir un examen, ¿sí? Un examen que es vital para que ellos puedan graduarse. Ahora, el requisito, la regla, para que ellos puedan graduarse es que la nota mínima es 100 puntos. No puede obtener menos de 100 puntos. Esa es la regla. De estos dos estudiantes, uno de los estudiantes, de esos que son medio haraganes, ¿verdad? Y se presentan y el Espíritu Santo me va a ayudar, pero si no estudiaste nada, cabezón. Se presenta y saca 3 puntos. Un desastre. El otro estudiante se esmeró, se esforzó, dedicó horas al estudio. Y cuando realiza el examen, falla en parte de una pregunta. Por lo tanto, en vez de sacar 100 puntos, saca 99 puntos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el resultado aquí? El resultado que ambos reprobaron. Aunque el segundo estuvo más cerca que el primero, no cumplió el requisito fundamental. El mínimo puntaje para salvar era 100 puntos y él sacó 99. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ay, pastor, ¿y entonces qué sentido tiene la ley? ¿Por qué Dios dio una ley que sabía que era imposible, que el ser humano la podía cumplir? ¿Cuál fue la intención detrás de esto? Entonces la ley es mala. Entonces Dios dio la ley y como no la pudieron cumplir, ahora el Señor trajo la gracia. Ese es el pensamiento de muchos creyentes. Pero vamos a entender a él por qué Dios trajo la ley. ¿Por qué Dios entregó al pueblo de Israel la ley? El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 20, y esto nosotros ya lo desarrollamos en los mensajes anteriores cuando hablamos, ¿verdad? Del tema de por qué la ley, simplemente lo estoy tocando por arriba. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ahí está, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pablo lo deja bien claro.
Ningún ser humano por cumplir las normas de la ley será justificado delante de Dios. Y termina diciendo Pablo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a suponer ahora que yo traigo un espejo acá. Y viene Marcelo con su cara toda embarrada, trabajando allí en el restaurante, pintando pintura por acá y pintura por allá, y él no se dio cuenta. Él en su trabajo se ensució su ropa, no se miró, pero llegó acá. Para él estaba perfecto, ¿verdad? Y yo le doy un espejo a Marcelo. Y Marcelo ve en el espejo ahí manchas de barro por aquí, suciedad por allá. Y Marcelo agarra ese espejo y empieza a frotar su cara en el espejo, tratando de limpiarse. ¿Será que el espejo lo va a limpiar? Claro que no. Hasta ahora no han inventado un espejo que nos limpie. Hasta ahora. ¿El espejo qué es lo que hace? ¿El espejo cumplió la función, sí o no? ¿Reflejó el estado en el que estaba Marcelo? Reflejó su suciedad. Marcelo tenía que entender que el espejo no lo iba a limpiar, él iba a tener que acudir a agua. Allí, Silvana, limpiame. Por acá, que no me veo, por allá. Y ahí Silvana limpiando a Marcelo. Él iba a tener que recurrir a un Salvador. Y esa es la función de la ley. La ley muestra el problema. Los mandamientos de Dios nos dicen qué es el pecado. Nos muestran, en otras palabras, la santidad de Dios, la perfección de Dios. Ustedes, si quieren ser como yo, mi santidad es esta, los 10 mandamientos. ¿Ya? Ahora, a ver si ustedes lo pueden lograr. Y el ser humano se refleja en ese espejo y se da cuenta su pecaminosidad, se da cuenta que es imposible alcanzar ese nivel de santidad, de perfección que Dios está pidiendo. ¿Y qué pasa ahí? El ser humano se frustra. Su orgullo de pensar, bueno, yo lo voy a alcanzar, yo voy a hacer ese nivel de santidad. Yo voy a cumplir con los requisitos de la ley, pero se va a golpear tantas veces que se va a dar cuenta que es imposible. Y entonces, ¿qué es lo que estaba buscando la ley? La ley estaba buscando mostrar nuestro pecado. Por eso dice, ¿verdad?, que el conocimiento, que la ley vino, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley vino para mostrarnos el pecado. La ley vino para decirnos, miren, este es el nivel de santidad que Dios requiere. Y cuando el ser humano intentó cumplirlo y se chocó con una muralla enorme y alta y vio que no lo podía hacer, ¿cuál era la intención? Llevarlos a darse cuenta la necesidad de un Salvador. No son tus fuerzas con las cuales vas a alcanzar el cielo. Es por intermedio de un Salvador que Dios ya proveyó, es Jesucristo. Ese era el objetivo de la ley. Amén. ¿Entendieron? No es que la ley estuvo mal, la ley es perfecta, es santa. Pero pastor, y nosotros entonces no vamos a cumplir la ley. Usted cumple la ley. ¿Y cómo la cumplo? Si yo me equivoco a cada rato. Porque usted está en Cristo. Y Cristo cumplió la ley, perfecto, de principio a fin. Cuando Dios lo mira a usted, ve a Cristo, ve la perfección de Cristo, ve la santidad de Cristo en usted. Porque si Él lo mira a usted, hermano, nunca vería una perfección que agrade el ojo de Dios. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Usted puede descansar en esto. ¿Puede descansar en esto? Ahora, la pregunta es, si tú estás confiando en que puedes ir al cielo por tus buenas obras, porque no robas, porque asistes o trabajas en una iglesia, yo te quiero decir que la palabra dice que estás bajo maldición.
Lo dice Pablo en Gálatas. Si tú estás viviendo bajo la ley, estás bajo maldición. Tu desempeño humano nunca será suficiente para pagar la deuda santa que tenemos con Dios. Por eso hay la necesidad de un Salvador. Y el segundo punto es el camino fácil de aceptar el perdón que Dios ya te regaló. Versículos 6 y 7. Y acá vamos a entender algo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes leyeron esto y no entendieron. Léanlo y yo quiero saber si ustedes lo entienden. Dice Pablo, versículos 6 y 7. En estos dos versículos Pablo está hablando de la suficiencia absoluta de la obra de Cristo. Dice versículo 6. Pero la justicia que es de la fe dice así, escuche, pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero vamos a entender lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. Pablo comienza diciendo: no digas en tu corazón, ¿quién descenderá al abismo? ¿Quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. Pablo lo que está diciendo aquí, escuche esto: intentar subir al cielo para traer a Cristo es negar ¿qué? Es como decir, Cristo no vino todavía. Es negar su encarnación. ¿Sí? Es actuar como que si, ¿verdad?, Cristo no hubiera venido ya a la tierra para salvarnos. Eso está diciendo. Intentar, no digas, ¿quién subirá al cielo? Esto es para bajar a Cristo. Está hablando que Cristo descienda para cumplir el propósito. Y cuando Cristo ya, ¿qué pasó? Ya descendió. Amén. La encarnación de Dios como hombre ya aconteció. Y Pablo está diciendo, no digas eso. Y después dice Pablo, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Acá está diciendo, bajar al abismo para resucitarlo es negar la resurrección. En otras palabras, decir esto o pensar de esta manera es como que si la muerte tuvo poder sobre Jesús. Es como decir que su sacrificio fue en vano. Como que su sacrificio no fue suficiente. Como que el consumado todavía está inconcluso. Sí, Jesús dijo el consumado es, pero todavía hace falta algo de parte de nosotros para que la obra sea completa. ¿Me va entendiendo a lo que está Pablo apuntando? Amados, Pablo está diciendo que la obra que Jesús ya hizo ya está completa, ya es suficiente, ¿sí? No tenemos que hacer lo imposible porque Cristo ya lo hizo todo. Cristo pagó toda la deuda del pecado. No hay nada que tú y yo podamos agregar a eso. Hace tiempo escuché en las redes alguien diciendo, bueno, estamos en el tiempo de la gracia. Y hacía un círculo así y decía, bueno, el 80% de este círculo de tu vida es gracia. El otro 20% lo tienes que poner tú, porque si no, no te salvas. Y yo digo, ¿de dónde saca esta gente esas ideas? No existe un versículo en la Biblia que diga algo siquiera parecido a eso. La obra de Cristo es más que suficiente. No hay ningún esfuerzo que tú quieras hacer o que tú pienses que debes realizar para alcanzar la salvación que Dios ya te ofreció. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Hermanos, Cristo ya lo hizo todo. Ustedes pueden llegar a pensar, hay que decirle a Jesús que descienda. O pueden llegar a pensar, hay que decirle a Jesús, bajar para que resucite, cuando Jesús ya lo hizo. Ya cumplió el objetivo, el propósito.
Amén. Así que como la obra de Cristo ya está completa, la obra de Cristo ya está terminada, ahora en el versículo 8, Pablo nos introduce a las consecuencias lógicas de esta obra. Amén. Versículo 8 de Romanos capítulo 10. Dice, ¿pero qué dice? ¿De qué está hablando aquí? ¿Pero qué dice? Si ustedes van al capítulo 6, antes de comenzar esto, al versículo 6, dice, pero la justicia que es por la fe dice, ¿verdad? Y ahí explica, no digas que hay que subir al cielo para bajar a Cristo. No digas que hay que bajar al abismo para subir, para resucitarlo. ¿No? Está hablando de la justicia que es por la fe. Dice, cerca de ti, se refiere a la justicia que nosotros vivimos hoy. Se le refiere al evangelio de la gracia. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Cada palabrita que usted ve ahí tiene un significado. Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? El verbo encarnado, el verbo hecho carne. Cristo Jesús. ¿Revelado dónde? En las Escrituras. Ahí está la referencia. Ahora, cuando Pablo dice, cerca de ti está la palabra, Pablo lo que está diciendo, está hablando de un evangelio sin cargas. Un evangelio en el cual no demanda esfuerzos sobrehumanos para que tú alcances la salvación. Pablo lo que está diciendo es que el evangelio es accesible. La salvación ya no es un misterio oculto. Eso está diciendo Pablo. Cerca de ti está la palabra. No tienes que irte y hacer un viaje a la India y hacer una peregrinación. No, cerca de ti está la palabra. Está accesible. Y después dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta expresión, amados, lo que está diciendo Pablo aquí, es que el evangelio requiere una respuesta integral. Hay una responsabilidad de parte nuestra. Nosotros cuando respondemos al evangelio, tenemos que responder de una forma integral. Él dice, observe esto, en tu boca, hacia afuera, y el corazón, ¿dónde está? Entonces una respuesta interior de tu corazón, ¿sí? Y una respuesta exterior de tu boca. Y termina diciendo ahí en el versículo 8, la palabra de fe que predicamos. Amados, Pablo está diciendo aquí que el evangelio se centra, escuche esto, el evangelio se centra en lo que Cristo ya hizo por nosotros. No en lo que nosotros deberíamos hacer para alcanzar la salvación. En eso se centra el evangelio. Amén. El evangelio de principio a fin es la obra de Cristo. Cuando leemos este versículo 8, amados, entendemos que no dependemos de esfuerzos imposibles ni de leyes rigurosas para llegar a Dios. Él ya se acercó. Él es el eterno buscador del ser humano. Él se acercó a tu vida por intermedio de Cristo, el evangelio. Amén. Ahora, la pregunta es, si solo necesitamos responder, ¿verdad? O sea, dice creer y confesar. ¿Cómo se manifiesta? Esta es la pregunta. ¿Cómo se manifiesta concretamente esta respuesta en la vida diaria? Creer, ¿sí? Y confesar. ¿Qué significa creer con el corazón y confesar con la boca? Y acá, hermanos, donde muchas veces
erramos cuando enseñamos esto. Pablo aquí, en el segundo punto, ahí sí pasamos al segundo punto, son los dos requisitos de la fe salvadora. Mira, tú puedes tener 20 años en una iglesia, 30 años en una iglesia, pero si hoy no entiendes estos requisitos, puede ser que sigas teniendo mucho más años, pero no vayas camino al cielo. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Dice versículo 9 y 10, los dos requisitos de la fe salvadora, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Dice, si crees en el corazón, está hablando Pablo de una convicción interna, de algo que procede de lo profundo de nuestro corazón. Pablo no está hablando de una religión intelectual. Pablo no está hablando de creer con el corazón por solo acumular conocimiento, información sobre Jesús. Pablo no está hablando de memorizar datos históricos o teológicos. No está hablando de eso de creer. Yo creo que la mayoría de acá nos hemos encontrado con personas que ustedes le han preguntado, ¿tú crees en Jesús? Y es, amén. Pero cuando ven su vida, dice, ¿pero y este? ¿Qué forma de creer es esa? Y ya me estoy volviendo español. ¿Qué forma de creer? Sí creo que es Dios y se hizo hombre y fue la cruz del Calvario. Pero esto lo vemos dentro de la iglesia. Pero el fruto del Espíritu Santo brilla por la ausencia. Santiago 2:19 dice lo siguiente con respecto a esto. A estas personas que dicen, yo creo en Dios. Yo creo que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y resucitó por mis pecados. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Yo creo que Dios es uno. Pero mire lo que sigue diciendo. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué está diciendo Santiago? Los demonios, ¿qué tipo de creencia tienen? Tienen conocimiento. Claro que ellos saben que Dios existe y que Jesús es el Señor. Si ellos estaban allá arriba, si ellos le servían a Él, bueno, aún todavía le sirven, porque no pueden hacer nada sin que Dios se lo permita. Y están todavía aquí, todavía no han sido lanzados al lago de fuego, porque tienen algunos trabajillos sucios por hacer. Santiago está diciendo, sí, tú puedes conocer que existe Dios, como los demonios conocen. ¿Tú puedes creer? Claro, lo crees, es un conocimiento a nivel intelectual. La pregunta es si tú crees. La verdadera fe va más allá del intelecto. Nace del quebrantamiento y produce una confianza absoluta en Cristo. Ahora, yo creo que más de uno aquí se está preguntando, bueno, pastor, sí, yo llevo años en iglesia. ¿Y cómo yo sé si realmente tengo una fe genuina? Cuando Jesús le dijo, a ver, cuando aquellos vinieron a Jesús en el día del juicio y le dijeron, Señor, en tu nombre echábamos demonios, en tu nombre hacíamos sanidad. Eso no eran personas, no eran ovejitas nuevas en una iglesia. Personas que hacían eso eran personas con autoridad en una iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé si estoy caminando al cielo o estoy caminando al infierno? Y saben que el apóstol Juan, en su primera carta, él desarrolla toda la primera carta explicando
¿verdad? Al creyente, ¿cuál es la certeza de la verdadera fe que un creyente puede tener? Primera de Juan. Él nos habla de las características de un creyente que vive en la verdadera fe. ¿Entendieron? ¿Están conmigo? ¿Quieres saber cuáles son las características del creyente que vive la verdadera fe? ¿A cuánto le interesa? Solo allá dos hermanos. Tres hermanos. Para los tres hermanos, el resto, tómese licencia. Esto es importante, hermano, porque usted acaba de evaluar si está caminando o en qué dirección está caminando. Mire, la primera característica de la verdadera fe, dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Yo no sé si Gaby me va a poder seguir, pero primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Sabe cuál es la primera característica de una persona que vive una fe genuina? Obediencia real. Tú no eres obediente perfectamente, eres obediente sinceramente. Quieres obedecer desde lo profundo de tu corazón. Esa es la primera característica. La obediencia es el resultado directo de nuestra identidad. Hace un tiempo prediqué y le mostraba, ¿verdad? Cuando Jesús le decía a los fariseos, a ver, ustedes no son de mis ovejas porque ustedes no obedecen mi voz. ¿Sí? Y él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces usted tiene que entender que la obediencia no parte de la obediencia es el fruto de haber nacido de nuevo. Amén. La Biblia dice que nosotros no somos santos porque obedecemos. Obedecemos porque somos santos. ¿Se entiende? Usted obedece, puede obedecer la palabra de Dios. No lo hace para poder cumplir la ley y los requisitos. La obediencia que emana de usted es producto de una nueva creación, una nueva vida. Es el Espíritu Santo de Dios que pone en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Eres obediente a su palabra? ¿O lo intentas aún con diferentes errores y fallas, pero sinceramente eres obediente? La segunda característica, amor a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. La persona que experimenta una fe genuina, la persona que está, ¿verdad?, que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, siente ese amor a la iglesia, siente el deseo de la comunión, la coinonía con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Amas, perdonas, busca la comunión con otros creyentes. La tercera característica de una verdadera fe, o de creer genuinamente, como dice la palabra, dolor por el pecado. Si a ti te da lo mismo seguir pecando, ¿sí?, no hay algo en tu corazón que te contrista, que te llena de tristeza cuando pecaste, hermano, es que tú no naciste de nuevo. Si a ti te da lo mismo pecar, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Porque la Biblia dice, ¿qué es lo que pone el Espíritu Santo en el creyente? ¿Convicción de qué? ¿De pecado? Cuando el creyente que vive una fe genuina peca, el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado y trae ese deseo de arrepentimiento y esa angustia, le fallé a Dios. No es algo tuyo, no es algo natural en la persona, es producido por el Espíritu Santo de Dios. Y la última característica que el apóstol Juan nos habla es la perseverancia. No es una emoción pasajera.
te aferras a Cristo en medio de cualquier situación, sea buena o sea mala, perseveras en la fe. ¿Por qué? ¿Porque tú eres más fuerte? No, porque Dios nos ayuda a perseverar. Amén. Esa perseverancia no es de tu fuerza, no es de tus capacidades. Es aquel que comenzó la buena obra quien la va a ir perfeccionando en tu vida. Amén. Y estas 4 características te revelan si tu fe es una fe intelectual, de conocimiento, por acumular datos, o es una fe del corazón, una fe que ama la verdad y que obedece a Dios. Si no estás viviendo esta fe, este creer, si crees en tu corazón, yo quiero decirte que hoy vamos a tener un tiempo de ministración. Porque hermano, yo le voy a decir una cosa, yo estuve muchos años en la iglesia. Y después de una situación que el Señor permitió que yo pasara, yo me di cuenta que yo no había nacido todavía. Servía en la iglesia con afán, con denuedo, y generaba, de verdad, ganaba almas y todo lo demás. Pero a través de una crisis, yo me di cuenta que yo no amaba al Señor como decía amarlo. Que yo todavía no había nacido de nuevo, que lo mío era una religión. Pero hoy estamos a tiempo, iglesia. Hoy estamos a tiempo para examinarnos y pararnos y decir, bueno, yo estoy aquí en esta postura. Yo necesito creer genuinamente. Necesito la fe verdadera, la fe salvadora. Lo segundo que Pablo habla, ¿verdad?, en estos requisitos de la fe salvadora, es confesar con la boca. Creíste en tu corazón, una fe genuina. El Espíritu Santo de Dios trae un nuevo nacimiento a tu vida. Tú comienzas a caminar en obediencia, comienzas a deleitarte en la comunión con los creyentes, comienzas a deleitarte en servir, ¿verdad?, al Señor para el reino. Pero ahora necesitas confesarlo con tu boca. Y esto se refiere a una sumisión externa. A veces pensar que una persona por decir Jesús es el Señor, yo le recibo como mi Señor y Salvador, esa persona ya fue salva, no quiere decir que así sea. Si no hubo una fe genuina, si no partió de lo interior de su corazón, fue simplemente repetir unas palabras. Ahora yo le voy a enseñar en el contexto a qué se refiere Pablo confesar con la boca. ¿Cuántos de ustedes, como decía hoy, han escuchado a personas que dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo que vino siendo Dios y murió en la cruz del Calvario y que Él perdonó mis pecados? Y todos repiten, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Y la conocen esa frase y la repiten, pero ustedes se dan cuenta que el testimonio de vida de esa persona está muy lejos de la realidad de lo que profesa con su boca. ¿Sí o no? ¿Han conocido personas así? ¿Verdad? Bueno, eso es porque hemos mal entendido cuando Pablo habla de confesar con la boca. En el contexto histórico, cuando Pablo envió esta carta a los hermanos que estaban en Roma, la iglesia que estaba en Roma, para el imperio romano, el único kurios, del griego señor, era el César. Kurios significa el único dueño, el soberano, el rey absoluto. Y en el imperio romano, al único que se le puede decir kurios era el César. Cuando los judíos cuando los cristianos de la época que estaban allí en Roma, que eran judíos y gentiles, se paraban firmes para decir Curios Lesus, Jesús es el Señor, el gobierno no lo veía esto como un simple dogma religioso. Repiten esto como, no. El gobierno lo veía como una traición al César. Yo quiero que te vaya entendiendo esto. Decir, confesar a Jesús con su boca en aquel tiempo, mire, no tiene nada que ver a nosotros hoy. ¿Sabe a qué se parece un poquitito? Poquitito.
a los cristianos que están siendo perseguidos hoy allí en el África. En aquel tiempo, decir que Jesús era el Señor significaba dos cosas radicales. La primera, una renuncia total al paganismo, una renuncia total a los dioses, a los cuales el imperio, dioses que el imperio había determinado que ellos tenían que adorar. Lo segundo y lo más peligroso para ellos, un desafío directo al trono del César. Declarar que Jesús es el Señor era declarar que había una autoridad por sobre el César. ¿Y saben? Para los cristianos de esa época, esto representaba la muerte de ellos, la muerte de sus familias. Eran enviados a los coliseos, donde eran asesinados por bestias, donde eran asesinados por otros gladiadores, en los cuales se les entregaba armas y ellos no sabían combatir. Pero los entregaban como eran sentenciados a muerte, lo usaban como parte de la diversión del pueblo. Hace unos días estudiábamos 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Pablo estaba allí hablando del tema, versículo 3, perdón. Pablo está hablando de la división que había en la iglesia por el tema de los dones, ¿verdad? Yo tengo mejor don que vos y yo tengo este don de lengua y yo esto y yo aquello, ¿verdad? Había una competencia. Y Pablo en el versículo 3 dijo algo muy interesante, que cuando yo preparaba la reunión, preparaba la enseñanza, yo dije, a ver, esto me chocó un poquito. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, Pablo dice, escuche esto, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y yo cuando iba a desarrollar digo, pero esto acá, para mí que Pablo se mareó con los aplausos acá. Para mí que Pablo acá, no sé, quiso darle un tono de espiritualidad y puso esto, pero esto no es una realidad, decía yo. Porque yo conozco un montón de personas que dicen que Jesús es el Señor. Y estoy segurísimo que no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? ¿Conocen personas así? Jesús es el Señor, lo dicen hoy. Pero cuando estudio el trasfondo histórico de lo que Pablo estaba diciendo en Corintios, Pablo se refería a lo mismo, a la misma situación que le estaba escribiendo a los romanos. A no ser que una persona tenga el Espíritu Santo de Dios dentro de él, que una persona, ¿verdad?, tenga un corazón sobrenaturalmente transformado por el poder del Espíritu Santo, a no ser por eso, una persona no asumiría el riesgo de decir Jesús es el Señor en aquel tiempo. A eso se refería Pablo. Amados, la confesión que nos salva no es repetir una oración rápida, una oración emocional delante del altar. Si yo confieso con la boca que Jesús es el Señor, tengo que entender lo siguiente. Esto parte de una sumisión interna que produce tal convicción en la vida del creyente que sale a su exterior. Si yo en este contexto puedo decir Jesús es el Señor, tiene que partir de una convicción tan profunda que solo el Espíritu Santo lo puede generar. Ahora, ¿cuál es el error de nuestra generación? Muchos buscan desesperadamente a Jesús como un Salvador que los libre de la crisis, que los libre de sus problemas de relaciones, que los libre de la deuda, que los libre de las enfermedades. Pero rechazamos al Señor, a Jesús, como nuestro Rey,
y como nuestro Señor. Y no podemos tenerlo como Salvador si primero no lo aceptamos como nuestro dueño absoluto. ¿Se entiende? No podemos decir, Jesús es mi Señor, si mi obediencia está limitada, si Él me da lo que yo quiero. Si Él me da la sanidad, si Él me quita de esta crisis, si Él restaura mi matrimonio. Si tu clamor es en ese momento solamente, Jesús no es tu Señor. La única forma que realmente tú lo declares y lo confieses con tu boca, genuinamente, no decirlo por decir, genuinamente, que parte de tu corazón, es cuando tú haces todo el esfuerzo para ser obediente a su palabra. A pesar de muchos errores, el esfuerzo sincero. Amén. La fe real no se queda escondida en el intelecto. La fe real es visible y se nota por fuera a través de nuestra obediencia diaria. Usted puede decir, yo asisto a una iglesia, Jesús es el Señor, pero si su vida no es de testimonio en su lugar de estudio, en su lugar de trabajo, allí con sus vecinos, hermano, usted está mintiendo. ¿Jesús de verdad no es el Señor de su vida? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Termino el último punto. La universalidad y seguridad del Evangelio. Versículo 11 al 13. Pablo aquí comienza con una promesa inquebrantable. Pablo dice, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él, versículo 11, no será avergonzado. Y amado, esta es una promesa inquebrantable para el creyente. Pablo se está citando a Isaías capítulo 28, versículo 16. Amados, el creyente jamás será decepcionado, jamás será confundido, jamás será abandonado en el día de juicio final. Dios sostendrá su palabra. Usted puede esperar que los reinos caigan, los imperios caigan, sus amigos le fallen, sus seres queridos le fallen, ¿verdad? Su propia salud se vea deteriorada. Pero si tú depositas tu fe en la roca de la salvación que es Cristo Jesús, Él no te dejará avergonzado. Tu salvación será segura. Amén. Pastor, pero yo pasé tal problema, pasé tal crisis. Sí, esa crisis Dios la está usando para generar el carácter de Cristo en ti. Sí, pero mire qué fe lo que estoy viviendo. Sí, Dios lo está permitiendo en tu vida para que tú comiences a confiar más en Él y para formar el carácter de Cristo en ti. Pero tu salvación está asegurada. Amén. Versículo 2 y 13, un llamado sin frontera. Pablo, en estos versículos 2 y 13, si vamos a versículos 2 y 13, Pablo en estos versículos 2 y 13 destruye toda barrera étnica y social. Pablo dice, no hay diferencia entre judío y griego. Y para cerrar esto que dice, él cita Joel 2:32. El mismo Señor es rico para con todos los que le invocan. Amados, el Evangelio es radical, es inclusivo y universal. No importa tu trasfondo, no importa la gravedad de tu pecado pasado, no importa tu estatus económico o tu raza. El requisito es el mismo para todos. ¿Cuál? Invocar el nombre del Señor. Amén. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? No es un grito superficial en un momento de pánico. Invocar el nombre del Señor es el clamor de un mendigo espiritual que reconoce su bancarrota espiritual y moral. ¿Recuerdan el publicano?
¿Sí? Aquel recaudador de impuestos en Lucas 18, que se presenta a orar, ¿verdad? Había un fariseo por allá y decía, Señor, yo te doy gracias porque yo hago todo lo bueno. Yo hago esto, yo hago aquello, yo diezmo. Y este publicano se presenta ante Dios y dice, Dios, sé propicio de mi pecador. En otras palabras, le estaba diciendo, Señor, Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Invocar es correr hacia Cristo, el único refugio contra la ira divina. Es creer que solo en Él hay salvación. Amén. Ponete de pie, iglesia.